No, pero sí de todo el fenómeno que despertó Barbie, que a muchos les resultó como una excusa para pegarse una vueltita a la infancia. Vas a ir con una muñeca al cine, y sí, pero tenés 45 años, pero es Barbie, me da la chance de conectarme con la Está niña que buenísimo. fui, y hay un concepto nuevo. Lo vamos a sumar a nuestro amigo el doctor Diego Quindimil, porque vamos a hablar acerca de un fenómeno que se dio se vio mucho más a partir de este De la estreno de la llegada de película Barbie, Barbie. la llegada de Barbie a Claro, los cines. los kidults o los niñultos vendría a ser. Diego Quindimil, un placer tenerte en el Niñultos. Interactivo. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, Bienvenido, placer para mí bienvenido, Diego. estar conversando Bueno, con ustedes. Diego, es medio complicado porque es hasta rara la palabra. En inglés sería kidult, o sea, la mezcla entre chico y adulto. Un fenómeno psicológico que se da después de la barbimanía. ¿O esto ya venía desde antes con otro nombre, Diego? Mira, hay que diferenciarlo de lo que es el síndrome de Peter Pan, digamos, ¿no? Es Uh-huh. decir, que es un fenómeno por ahí un poco más complejo. Esto tiene que ver con, bueno, a ver, la fiebre del consumo. Se trata de adultos que por un rato juegan a ser niños, ¿sí? Y eclosionó con la barbimanía, ¿no? Es decir, muchas personas iban al cine disfrazadas de Barbie o de Ken, o viste que salió inclusive hasta una aplicación que te transformaba en Barbie o en Ken. Uh-huh. Y bueno, fue un boom de marketing, digamos, ¿no? Y de consumo, inclusive estas cajas que vemos ahí en donde las personas, ¿no? Es decir, se asemejaban a Barbies o Ken. Insisto con esto es un fenómeno más bien sociológico que no tiene tanto que ver con el síndrome de Peter Pan, que es el kidult, ¿no? O vos lo pronuncias mucho mejor, ¿no? Es decir, son adultos que por un rato juegan a ser niños, que mantienen algunas cuestiones de niños, como por ejemplo, digamos, esos adultos que van a las Comic Con y se disfrazan de algún superhéroe, o coleccionistas de juguetes, o inclusive también mis compañeros de el Deportivo Hebraica, que nos disfrazamos de futbolistas, ¿no? Los sábados a la tarde, y creemos que somos la reencarnación de Messi o en realidad de García Cambón, porque somos jugadores más viejos, que también jugamos con el pantaloncito corto, ¿no? También es una especie de kidult, también ese, ¿no? Diego, vos dijiste que hay una diferencia con el síndrome de Peter Pan. ¿En qué radica la diferencia? ¿En el tiempo en el que uno se crea un niño o las acciones que uno tome en ese periodo? ¿Cuál es la diferencia? A ver, el síndrome de Peter Pan, a las personas que son atravesadas por este síndrome, en general no pueden acceder o tienen resistencia a acceder a las responsabilidades de un adulto. No sé, te doy un ejemplo de esto. Hubo un caso en Italia en donde un joven de 35 años le inició juicio a los padres por manutención, ¿no? Es decir, para que lo siga manteniendo. La sorpresa de esto es que lo ganó en primera instancia, ¿no? Es decir, bueno, después lo perdió. Pero básicamente tiene que ver con una dificultad, increíble, sí, tiene que ver con una dificultad para acceder, ¿no? O para llevar adelante los desafíos de la vida adulta, ¿no? Es decir, tratan de postergar esos desafíos de la vida adulta lo más posible. Por eso te traía este caso, ¿no? Es decir, que es este joven que no quería irse de la casa de los padres con 35 años. De hecho, ha habido películas, digamos, ¿no? Es decir, digamos, que transcriben este síndrome, pero que no tiene que ver con el síndrome, perdón, con el kidult, que tiene más que ver con, digamos, una sociedad de consumo, sino que esto tiene que ver, el síndrome de Peter Pan, con la resistencia a las responsabilidades adultas, a formalizar una pareja, la responsabilidad laboral, inclusive hasta claro. querés construir una familia. Quiero preguntarte algo muy, muy sencillo, digo. Básicamente, ser un kidult o identificarse con esto, ¿es un problema?
¿hay un problema detrás o es como un hobby, un detalle más? Yo soy de Géminis. Y también soy Kidul. Sí. ¿Me explico? No, yo creo que todos tenemos un poco de Kidult, ¿no? Sí. Como te decía, inclusive yo mismo cuando me disfrazo de futbolista, los sábados, pero, ¿no? Es decir, el tema es qué se te Ese no, juega en eso por ahí. claro. O sea, Ese no está tan reprochado, está como más aceptado ese Kidul. Claro, pero digo, bueno, si es una parte, ¿no? Es una parte de tu vida adulta que vos te conectás con el niño, ¿no? Es decir, bueno, bienvenido sea. Al contrario, digamos, es como una parte lúdica. Ahora bien, digamos, ¿no? Es decir, si toda tu vida pasa alrededor de, bueno, ¿cuándo va a salir la próxima Barbie? O cuándo va a ser el próximo partido de fútbol y todo lo demás no importa, bueno, ahí sí estás en un problema. Digo, el extremo del Kidult, digamos, es eso, ¿no? Es decir, que toda su vida pase alrededor de la Barbie o de Star Trek o de la Guerra de las Galaxias, que hay muchas personas que les pasa eso, ¿no? Diego, Sí. perdón, Fer, ¿por Conozco qué? más de las que creía que son así que Sí, gracias Diego por son varios. remarcar. Diego, por qué ocurre este apego en muchos casos, este apego con nuestra historia pasada? A pesar de que tal vez tuvimos una niñez difícil, de llanto, ¿por qué el ser humano tiende a apegarse a esto? Vende mucho más Barbie que, por ejemplo, otra temática adulta. A ver, en principio, digo, los adultos hoy tienen las posibilidades de consumir eso que por ahí de niño no podían consumir, ¿no? Es decir, porque no dependía de ellos tener el dinero, porque no tenían acceso, porque no estábamos en un mundo globalizado, Claro. ¿no? Y no solamente eso, sino que, como decíamos, el marketing explota fuertemente esto. Entonces tenés las dos caras de la moneda. Bueno, tenés la posibilidad de acceder a cosas que antes no accedías, una suerte, si querés, de regresión en algunas cosas, ¿sí? Y por otro lado, el marketing, ¿no? Con sus anzuelos, te lo suele poner adelante de la cara para que vos lo compres, digamos. Es un negocio perfecto, digamos, ¿no? En ese sentido. Y además, por la sociedad, cada vez está mejor visto esto. Es decir, no está mal visto ir disfrazado de Claro, rosa a ver una película, sino al contrario, sos parte de un fenómeno, de un boom claro, como sociológico. tiene más onda incluso. Mirá qué copado, qué moderno, mirá, buenísimo. Exactamente, Claro. exactamente. ¿No? Es Claro, decir, el problema es cuando tus niños, por ejemplo, lloran de hambre porque no tienen leche y vos como adulto te compraste a Barbie y Ken de la película. O sea, ya Claro, ahí por supuesto. lo estoy llevando al extremo, pero olvidarte de claro, las responsabilidades ya entra en una patología, Diego. claro, exactamente. Eso tiene, como decíamos antes, más que ver con el síndrome de Peter Pan. Esto es un fenómeno que también tiene que ver con que la adolescencia se ha extendido, ¿no? Entonces, y no solamente se ha extendido, digo, porque esto es un fenómeno también muy adolescente, sino que además la adolescencia es la edad entronizada, ¿no? Es decir, te doy un ejemplo muy sencillo. Vos vas a un cumpleaños de 9 años y se escucha música adolescente, vas a un cumpleaños de 15, se escucha música adolescente, pero vas a un cumpleaños de 50 y también se escucha la misma música que escuchan los adolescentes. Entonces, el trono hoy, la mirada está puesta en esta adolescencia no extendida, ¿sí? Claro. Que, bueno, digamos, tiene esta adolescencia casi en algunos adultos tardía, podríamos decir. Bien, Diego, a ver, manual para padres y madres, por supuesto. ¿Cómo tenemos que hablarles, recomendarles desde lo psicológico, acompañarlos a nuestros adolescentes, a nuestros chicos, para que el día de mañana, bueno, no sean unos kidult completamente descarriados, que no tienen un pie en la realidad y sueltan la pala, no tocan el trabajo ni ahí, ¿no? ¿Algún consejo que nos puedas dar o consejos? ¿Cómo hay que enfocarlo esto de lo psicológico para marcarles límites? Bueno, a ver, me parece que el tema de la cultura del esfuerzo, ¿no? Es decir, es una clave, ¿no? Es decir, bueno, el esfuerzo, ¿qué rentabilidad tiene en este sentido? ¿No? Que la rentabilidad del esfuerzo no va a ser inmediata, pero que sin esfuerzo tampoco va a haber rentabilidad. Digo, en términos, si querés,
psicológicos o de educación, porque estos jóvenes, estos adolescentes, están muy acostumbrados a la inmediatez. Entonces, Claro. digo, el mundo les propone, ¿no? Es decir, cosas a más largo plazo, y entonces por ahí no tienen la paciencia para eso. Y, digo, desde el lado de los padres, ¿no? Es decir, me parece que por un lado tiene que haber orientación, pero por otro lado también la posibilidad de dejar límites claros, ¿no? Es decir, que sí es posible y que no es posible, porque los límites muchas veces tranquilizan. Si yo te digo, bueno, podés ir a vivirte a cualquier lugar del mundo, es complejo de decidir. En cambio, si uno tiene determinadas limitaciones, determinados encuadres, eso también le va a facilitar al adolescente Claro. poder tomar las mejores decisiones, digamos, ¿no? Es decir, el tema de la educación en todo sentido, ¿no? La educación financiera, la educación en términos de, digamos, lo que hoy por ahí uno no hace, después cuando uno se vuelve más grande es más difícil de hacer, ¿no? Entonces, bueno, cada cosa tiene su edad, por supuesto. Exacto. Esto a los coleccionistas de autitos, Diego, nos deja muy tranquilos porque cuando yo tengo una responsabilidad no ando pensando en cuál autito me voy a comprar. Lo tengo como un aditivo para la gran comida que es la vida. Wow, hoy estamos filosóficos. Un Pero recreo sería, ¿no? es Es un decir, un recreo. recreo. Es un recreo. Y no perder el espíritu lúdico o el espíritu joven o de niño, pero que eso no sea el centro de tu vida, digamos, ¿no? Es decir, Exacto. todo extremo, como sabemos, Claro. es riesgoso. Hace 4 meses que no pagamos la luz, pero me compré el último Hot Wheels que no sabes cómo anda. Diego, ahí compartíamos hace un ratito tu Instagram, la gente se sigue sumando, diego.quindimil. Ahí está y se lo agradecemos mucho el tiempo que nos brindaste. Te agradecemos mucho el tiempo que nos brindaste, Diego, como siempre. Un placer. Siempre, gracias. Un placer, nos vemos, un abrazo. Nos vemos. No, Diego, hasta la próxima. Gracias. Ahí estábamos con Diego Quindimil, psicólogo, estábamos averiguando la diferencia